Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en la tarde de hoy. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de esta estrategia de positiva y presta salud, una alianza estratégica orientada a promover un nuevo modelo de abordaje psicosocial a través de la estrategia Positivamente Más, porque nuestra prioridad siempre será tu bienestar. Estamos orientados a promover espacios sanos, seguros y saludables, espacios felices. Y queremos que este lema de tu salud y tú son nuestra prioridad para seguir más, también sea el lema de ustedes. Es por eso que hoy nos encontramos nuevamente compartiendo estos espacios con ustedes. Me permito presentarles antes de iniciar. Esta es la ruta de conocimiento que tendremos a lo largo de esta semana, iniciando hoy lunes con el modelo de orientaciones prácticas para brindar primeros auxilios psicológicos. Ese será el tema primeramente a presentar. Posteriormente hablaremos sobre entornos laborales seguros y saludables construidos por personas que cuidan su salud mental. Y finalizaremos el día hablando sobre las emociones aliadas o villanas en el desempeño laboral. El día martes estaremos hablando sobre síndrome de desgaste ocupacional, burnout. El martes hablando también sobre ansiedad y depresión, una enfermedad laboral que impacta a las organizaciones. También hablaremos sobre centro de escucha laboral con orientación preventiva y predictiva y su influencia en el mejoramiento de la salud mental. El miércoles estaremos hablando de adicciones, una vía de escape ante las altas demandas laborales. El miércoles estaremos hablando sobre las funciones ejecutivas como aliadas en el desempeño laboral y cerraremos este día hablando sobre hábitos de vida saludable y su impacto en la salud de los trabajadores. Asimismo, el jueves estaremos hablando sobre cerebro y energía, las demandas cognitivas y su impacto en el desempeño laboral, hiperproductividad y culpa por el descanso, los enemigos del bienestar y la calidad de vida laboral. Eh, También estaremos hablando sobre disfrutar de la vida y de ti, esos espacios tan esenciales que son para cuidar nuestro bienestar emocional, dejando a un lado la hiperproductividad, si bien es importante tener esos espacios de trabajo, también el descansar, el poder conectar con nuestro cuerpo y con nuestra mente. El viernes estaremos hablando también de la construcción del proyecto de vida, el cual el tener claro ese propósito de vida cada día, pues aumenta nuestra productividad, nuestra motivación, el contacto que tengamos con las personas y demás. También estaremos hablando de autoconocimiento como una aliada en la transformación del ser y cerraremos semana hablando de habilidades para la vida fundamentales para el desempeño laboral funcional de los colaboradores. Estas serán como las temáticas que iremos abordando a lo largo y en el transcurso de esta semana. El tema que nos convoca hoy es el brindar orientaciones prácticas para brindar primeros auxilios psicológicos. Pero antes de iniciar, es muy importante para mí presentarme. Mi nombre es María Camila Cardona Meneses, psicóloga de profesión, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente me encuentro realizando un máster en neuropsicología clínica, apasionada por todo este mundo laboral, de los conocimientos que me permitan realmente acompañar a las empresas desde espacios sanos, seguros y saludables. Creo que el trabajo es un lugar en el que mayor tiempo pasamos, entonces pues qué bueno que sea un espacio fortalecido para el bienestar y la calidad de vida. Los temas principales que abordaremos el día de hoy serán primeros auxilios psicológicos, que son, creo que probablemente este concepto ya esté muy claro para muchos que han venido participando en nuestros diferentes encuentros, en los cuales ha sido el tema que más demanda ha tenido, dado que actualmente contamos con mayor conciencia de la salud mental y lo importante y pertinente que es abordarla a tiempo y que muchas personas se capaciten en este tema. El capacitarse pues nos va a asegurar que por lo menos se mitigue el daño en muchas personas que puedan estar teniendo dadas diferentes situaciones en su entorno laboral. ¿Quién los puede brindar? Socialización de uno de los manuales que más eh, se encuentra en el mundo laboral o ante las emergencias, el que más se ha promovido hasta ahora. Herramientas para brindarlos de manera activa y participativa.
Antes de iniciar, siempre para mí es muy importante darles a conocer acuerdos de grupo. Siempre los invito a que sean ustedes partícipes de estos espacios, de la construcción de saberes. Si bien yo traigo aquí un tema preparado, la construcción de este se enriquece con la participación de cada uno de ustedes. Probablemente quienes nos vean en diferido se preguntarán cómo hacerlo. Pues bueno, sería muy chévere poder leer a futuro sus comentarios sobre qué piensan del tema, qué aportes quisieran agregar. Pues esos aportes hacen que realmente ese espacio sea mucho más enriquecedor. Entonces esperamos que sus mensajes sean basados en la comunicación efectiva y afectiva, siempre con ese tacto humano y respeto por el otro. Aportar a la construcción de saberes y disponernos para estar en este momento presente. Muchas veces nos encontramos en lugares con distractores y demás, pero sería muy pertinente que nos regalemos esos minuticos a nosotros. ¿Qué nos queremos regalar el día de hoy? ¿Qué queremos entregar a nosotros mismos y con estos aprendizajes, pues probablemente a los otros? Entonces los invito a que se dispongan a estar presentes en este momento y a conectar con cada uno de ustedes. Siendo consecuente con eso, los invito a que hagamos un pequeño ejercicio de meditación guiada. Si estás en la oficina de trabajo o en otros lugares donde tal vez no sea posible mm, conectar un poco con esta meditación, los invito a que simplemente nos fijemos en una de las cosas de alrededor. Mindfulness es atención plena, atención presente en el momento. Entonces los invito a que hagamos un breve ejercicio de respiración consciente, relajación, donde nos permitamos unos pequeños minutos para respirar, conectar con nuestro cuerpo, escucharlo y agradecer pues por lo que nos permite y más hoy que nos encontramos iniciando semana. Vamos a empezar a prestar atención a nuestra respiración Voy a como un corroborar si ancla para establecernos en el momento presente. Siéntate cómodamente, procurando que tus pies toquen el piso. Coloca tus manos sobre tus muslos y relaja tus hombros. Cierra tus ojos o descansa la mirada en un punto fijo en el piso, de manera que si llegas a distraerte y comienzas a mirar en otras direcciones, puedas fácilmente regresar a ese punto. Deja que tu columna crezca alta como el tronco de un gran árbol. Está derecha, pero no rígida. Nota tu cuerpo en este espacio y date el tiempo de identificar cómo te sientes. Ahora presta atención al flujo de tu respiración. No es necesario que respires de una forma especial. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Simplemente siente el aire entrar en tu cuerpo cuando inhalas y salir de tu cuerpo cuando exhalas. Si al intentar prestar atención a tu respiración te distraes con otros pensamientos, emociones o sensaciones corporales, nota eso que te distrajo y luego intenta dejarlo ir, regresando tu atención al flujo de tu respiración. Sigue prestando atención a tu respiración por unos momentos más. Permite que cada inhalación sea un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir.
Cuando te sientas listo, lentamente abre tus ojos y regresa tu atención al espacio donde te encuentras. Bueno, poco a poco vamos volviendo al aquí, a la hora, conectando con este momento presente. Agradezco a quienes se hayan permitido este espacio, estos minutos para conectar con su cuerpo, para relajarlo. Casi siempre esta es la hora en la que ya llevamos una media jornada de trabajo en la cual se han realizado diversas actividades. Y bueno, a veces hay que permitirnos esos espacios como para respirar y volver a conectar con este momento presente. Bueno, quiero iniciar preguntándoles qué comprenden por primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son para ustedes esos primeros auxilios psicológicos? ¿Dónde han escuchado esa palabra? Tomémonos ahí un minutico para pensárnoslo. ¿Qué se nos viene a la mente cuando nos hablan de primeros auxilios psicológicos? Incluso es un término que actualmente está siendo muy difundido ante la conciencia de la salud. Hoy en día ya es más fácil que escuchemos a empresarios hablar de la importancia de que sus colaboradores aprendan de primeros auxilios psicológicos en las instituciones, colegios, centros, diferentes lugares donde comprendemos que yo creería que los primeros auxilios psicológicos son una parte esencial de conocimientos para todos los seres humanos, porque no sabemos en qué momento vamos a estar bajo qué situación y qué chévere interesarnos por capacitarnos en estos temas, por certificarnos. Son certificaciones que en muchas ocasiones no tienen ningún costo. Hay algunas instituciones que las dan sin costo y pues qué bueno poderlo hacer porque unos primeros auxilios psicológicos los podemos brindar en diferentes momentos donde haya una crisis. Entonces, les invito a que me dejen ese concepto que ustedes tienen de primeros auxilios psicológicos en nuestro canal de YouTube. Ahí debajo nos pueden dejar un mensajito y dárnoslo a conocer. Bueno, entonces por primeros auxilios psicológicos comprendemos varios aspectos. Principalmente se entiende como una primera ayuda psicológica. Es la traducción, lo podemos encontrar así como primeros auxilios psicológicos o como primera ayuda psicológica. Esta puede ser brindada por diferentes personas. No es decir, es que una persona está en crisis, entonces necesitamos inmediatamente llamar al psicólogo, al psiquiatra. No. Ese personal o esas personas que están ahí pueden ser esos primeros respondientes ante esa situación y ya derivar a un servicio de salud o ser quienes acompañen mientras se da la llegada de ese profesional necesario a abordar en ese momento la situación. Pero una persona capacitada en primeros auxilios psicológicos puede ser ese primer respondiente que aporte al cuidado de la salud mental de la persona. Porque ¿qué busca los primeros auxilios psicológicos? Mitigar el impacto de esa crisis que se haya generado. Entonces, los primeros auxilios psicológicos tienen como fin brindar una contención emocional y un soporte que salvaguarde la seguridad de la persona. Muchas veces una persona en una crisis por diferentes ocasiones puede salir corriendo, puede autoagredirse, puede agredir a otros. Entonces es importante saber cómo podríamos contener a esta persona, pero ojo, hay algo muy importante. Tenemos que procurar observar muy bien la situación porque primero está nuestra seguridad. Hace un par de días se los decía en una de las charlas donde tocábamos este tema cuando hablábamos de técnicas de regulación emocional, y es que los primeros auxilios psicológicos brindan, pero primero debo mirarme yo cómo estoy. Me siento en condiciones de brindar esos primeros auxilios psicológicos como en el avión. Primero me pongo la máscara de oxígeno yo para luego ponérsela al otro, porque si yo no me siento en óptimas condiciones para acompañar y acercarme a este otro, pues puede llegar a ser perjudicial para mí. Entonces, los primeros auxilios psicológicos deben de ser brindados por personas que tengan una capacitación, que estén capacitados, que se encuentren con la disposición para llevarlos a cabo, que no hayan pasado una situación similar a la que se esté presentando en ese momento hace poco, porque eso también puede desencadenar diferentes situaciones. ¿Qué situaciones me generan una crisis? Un ataque de pánico, ansiedad, estrés, tristeza profunda, ideación suicida, ira, entre otras situaciones como respuesta a un hecho producto de su mente o al entorno en el que se encuentra. Tengo acá una cita que me pareció muy valiosa e importante resaltar de Mauricio Gómez,
psicólogo del Hospital Digital de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Él define los primeros auxilios psicológicos como una estrategia para apoyar a una persona en crisis y así reducir la probabilidad de que aparezcan psicopatologías y contener para superar el estudio. Por eso les decía yo ahora, lo vemos como un tema para impactar la salud mental, buscando mitigar el daño que se pueda generar debido a una de estas situaciones que ya hablábamos. Pasó alguna situación que conllevó a que la persona reaccionara de una manera probablemente disfuncional. Yo cómo voy a hacer, cómo voy a acompañar, cómo voy a escuchar, cómo voy a orientar unas pautas específicas para disminuir el impacto y prevenir que la persona pues pase por alguna situación específica que ponga en riesgo su vida o la de otros, como lo mencionábamos hace un momento. Aquí hay otra definición, quiero que nos vayamos como acercando un poco a esa aproximación contextual. Es importante aclarar que los primeros auxilios psicológicos no se limitan a quien padece alguna alteración de su salud mental, sino que deben de prestarse a toda persona que se vea superada por un hecho que le impida hacerse cargo de sí misma. Entonces, ahora vamos a agregar o añadir el concepto de habilidades de afrontamiento, pero es importante partir, listo. ¿Cuál es la situación que me genera un detonante? ¿Cuáles serían las habilidades de afrontamiento con las que yo tendría que contar para mitigar este daño y de este modo poder procurar por el cuidado de mi salud mental? Entonces, Josman Arcila Muñoz es el psicoorientador del Departamento de Promoción de la Salud y Bienestar de la Enfermedad, dependencia de la Dirección del Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia. Ellos han hecho un amplio recorrido aquí en la webgrafía. Les voy a dejar como el link para quienes deseen profundizar en los diferentes aspectos. Incluso ellos aquí nos cuentan que han visto la necesidad de capacitar al personal porque tanto estudiantes como colaboradores se han visto confrontados por una situación que rebasó sus habilidades de afrontamiento. Entonces, desde aquí surge la necesidad de empezar a hacer todo un proceso de capacitación, sensibilización, para que el personal desarrolle las habilidades suficientes y necesarias para brindar esa primera ayuda psicológica. Parte importante de esta técnica es estar disponible para aquellos que necesitan apoyo y ayuda. De ninguna manera forzando u obligando a aquellos que no la necesitan o que se hayan negado a recibirla. Es decir, yo antes de brindar primeros auxilios psicológicos, debo acercarme a ese otro y preguntarle, mira, mi nombre es Julanita tal, tú estás dispuesto, deseas que te escuche, ¿cómo te puedo ayudar en este momento? Ah, no, es que en este momento no quiero hablar, ok, te voy a dar un espacio, pero aquí voy a estar, si en algún momento deseas hablar y demás, que se permita a esa persona ese espacio para comunicar su sentir. Eso que de pronto no ha logrado organizar, esas ideas que están ahí ante una crisis, todas las emociones están revueltas. No sé si han escuchado ese cuento de El monstruo de las emociones, donde dice que hay un momento en el que todas las emociones se revuelcan, que no sabe dónde ponerlas y hay que organizarlas, hay que ubicarlas para saber gestionarlas. Entonces, la idea es por lo proyectar de ese aspecto. Entonces, tenemos unos predisponentes importantes que podrían llegarse a considerar detonantes de una situación crítica. Una persona que está expuesta a constantes espacios de violencia laboral, exceso de demandas laborales, liderazgo autoritario, clima laboral disfuncional, lo podemos ver como esa goterita que cae todos los días, todos los días, todos los días, hasta que llega un momento en que se rebasa. Entonces, es una persona que viene siendo víctima de agresiones verbales, de burlas, constantemente, pero no ha dicho nada, no ha ocurrido un evento específico en el que ella haya ya estallado y dicho no más, no lo soporto, sino que no, empieza a pasar esto y resulta que esa persona probablemente no tenga las habilidades de afrontamiento suficiente para manejarlo comunicándolo o poniendo unas normas y unos límites a sus compañeros o acercándose al comité de convivencia laboral. Bueno, esos espacios o redes de apoyo que se pueden activar entre estas situaciones, sino que por el contrario llega agotada a su casa, cansada, desbordada emocionalmente y siente que le ayuda, no sé, consumir algún tipo de sustancia
y con los días este consumo ha llevado a que se pierda una disfuncionalidad o listo, puede ser funcional en el trabajo, pero resulta que llega a casa y no siente deseo por alimentarse, por cuidarse, por asearse. Aquí ya empezamos a ver una pérdida de disfuncionalidad. Probablemente se me desarrolle una patología si esta persona sigue estando sometida a este estrés constante o por el contrario, esta persona ya tenga un trastorno de ansiedad, depresión diagnosticado, que esto me lleve a que estas situaciones generen en ella un cambio psíquico inesperado que lo lleva a hacer una crisis. Entonces, por eso es importante revisar y estar atento a esos factores intralaborales que con el tiempo se pueden ir convirtiendo en un alto factor de riesgo psicosocial. El Colegio de Psicólogos de Argentina nos define una crisis psicológica como un estado de angustia y desequilibrio emocional que puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona. Esta crisis puede manifestarse de diferentes maneras y tener diversas causas, pero en general implica una sensación de incapacidad para enfrentar los desafíos y demandas de la vida diaria. Es decir, mm, todas estas situaciones que llamamos predisponentes que confabulan la situación y ya se me vuelve un detonante, pero no quiere decir como que, ay, ya, es que estalló y listo. No, han sido situaciones que han pasado o permanecido a lo largo del tiempo hasta que llega un momento en el que la persona siente, no doy más, no puedo más, hasta aquí, ¿cierto? Cuando la persona estalla, explota de esta manera, pues aquí vemos, hubo una situación que rebasó sus habilidades de afrontamiento. La Universidad de Antioquia nos define algunos síntomas de crisis emocional. Es importante mencionar que algunos de estos síntomas también los encontramos en los trastornos de estrés agudo o trastornos de estrés crónico, estrés postraumático. Son síntomas muy similares. Sin embargo, pues es importante especificar que en una crisis emocional pasan inmediatamente y pueden desaparecer. Ya si entramos a hablar de un trastorno de estrés agudo y demás, es porque estos síntomas permanezcan y se alternen a lo largo del tiempo. Entonces hablamos que ante una situación emocional, ante una crisis emocional, perdón, la persona puede estar en un estado de shock, dificultad para actuar, hay llanto presente, el estado de alerta, hay un estado de hipervigilancia, probablemente movimiento compulsivo o como sin control, ese nerviosismo que está presente debido a la misma situación, donde hay un temor por el alrededor, donde se presume que su vida está en peligro. Falta de orientación, la persona puede estar desorientada en tiempo, espacio y persona, es decir, no saber dónde está, cuál es su nombre, su edad, el lugar donde vive, que las personas que están alrededor, por ejemplo, pueden ser sus compañeros de trabajo, pero en ese momento de crisis olvidar por completo quiénes son ellos, dificultad para concentrarse y recordar, pérdida de control, comportamientos agresivos. Allí es donde vienen esas conductas donde la persona puede agredir a otros o me puede agredir a mí mismo. Pasividad, también muchos pues puede haber como ese aislamiento y es cuando comienzan los síntomas a lo largo del tiempo, donde va comenzando o donde la persona incluso puede retraerse, buscar un lugar el cual lo haga sentir como protegido. Sentimientos de inseguridad, indefensión y miedo irracional, que esos podrían llegar a permanecer en el tiempo y como hablábamos hace un momento, volverse un trastorno propiamente del estado del ánimo. Bueno, entonces aquí veníamos hablando de que esos primeros auxilios psicológicos son importantes y me ayudan y me acompañan en esos momentos de crisis. Pero entonces es aquí donde vamos a conectar un poco esa importancia de como ser humano yo debo empezar a fortalecer mis habilidades de resiliencia. Dice que la capacidad del ser humano o la resiliencia se comprende como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive ser transformadas por estas, porque se construyen a lo largo del ciclo vital de aprendizaje y son tipos de afrontamiento que se desarrollan. Esos tipos de afrontamiento que se desarrollan tienen que ver con la personalidad, cómo estoy yo evaluando mi entorno, cuáles son los recursos psicológicos con los que cuento para afrontar esta crisis
y recursos sociales y familiares. Muchas veces em, las personas han vivido situaciones traumáticas en las cuales su mente ha encontrado diferentes maneras de afrontarlas, de resolverlas, pero a pesar de ello, permanece ahí alguna que otra conducta disfuncional que no aporta a la conexión con ese, con sí mismo, con su entorno. Entonces es donde pasan todos estos síntomas que ya hablábamos y la idea es, no solamente hablemos de primeros auxilios psicológicos, sino de cómo vamos a hacer para que las personas promuevan en sí misma ese desempeño personal consigo mismo que disminuya la tensión ante situaciones las cuales se salgan de su control. Entonces, esta definición que les acabo de leer es brindada por la OMS en el 2020. Hay una cartilla muy interesante que ellos proyectan y dan a conocer, en la cual mencionan algunas pautas de resiliencia. Y nos refieren que la resiliencia es importante desarrollarla porque primero nos permite superar la tristeza, permite un proceso de recuperación, situación que sobrepasa nuestras habilidades de afrontamiento, no dejarte vencer, manejar la presión, crecer a pesar de los problemas, vivir con sentido de humor, aprender de los errores, enfrentar los problemas, modular las emociones negativas, activar tus habilidades en momentos difíciles. Entonces, miren que acá encontramos que la resiliencia cuenta con grandes factores que aportan al cuidado de la salud mental. Esta imagen es tomada de una cartilla muy interesante, la cual nos brinda o aporta un gran material. La idea es compartírselas, que a ustedes les pueda llegar, porque me parece que en ella van a encontrar pues como aspectos para reflexionar, para abordar. Entonces les voy a mostrar aquí un poco de lo que es la cartilla antes de continuar con este tema. Permítanme, se los comparto por acá. Bueno, esta es la cartilla de la cual tomo esa imagen. Que al momento de yo aprender sobre primeros auxilios psicológicos, debo conocer sobre resiliencia para dar unas pautas prácticas de la misma para que la persona pueda empezar a trabajar consigo misma y estas pautas la protejan de otras situaciones. Entonces, esa es una cartilla que surge propiamente por tiempos de pandemia y podemos hablar que la pandemia fue una situación que llevó a la crisis de muchas personas. Es realizada por la OEPS, realmente es muy interesante todas sus postulaciones. Aquí nos da pues como una definición que ya se las leía. Aquí nos habla sobre cuáles son esos factores de resiliencia importante como a tener presentes. Bueno, acá nos habla como de otros aspectos a nivel ya un poco conectado con la pandemia, pero son cartillas que yo puedo leer, revisar y adaptar al contexto laboral en el cual me encuentro. Estrategias de afrontamiento y resiliencia, entonces nos empiezan como varias pautas, estrategias de afrontamiento. Aquí nos va hablando sobre algunas situaciones, estilos, que pueden ser esos estilos de afrontamiento y cuáles, o estilos de, sí, de resolución del conflicto y cuáles serían las estrategias. Entonces, manejar las emociones. Las estrategias centradas en las emociones intentan afrontar la situación centrándose en las emociones y liberarlas. Generalmente se percibe el estrés como incontrolable. Entonces, tenemos que una estrategia podría ser expresar las emociones, ayudarle a conocer a ese otro, eso que me incomoda, que me genera malestar, con lo que estoy en desacuerdo. Desarrollar empatía, realizar relajación, meditación y concentración, orientación y prácticas espirituales, practicar el autocontrol, reevaluar mi manera positiva de ver las circunstancias.
Y así sucesivamente, pues la guía nos entrega ejercicios también prácticos, ejercicios que ustedes pueden promover, utilizar e incluso ahorita les voy a invitar a que realicemos uno de los ejercicios que se postulan en este espacio. Entonces voy a pasar aquí a la presentación nuevamente, otra de las presentaciones que volvamos aquí a donde estábamos. Listo, ahí ya quedamos donde íbamos. Entonces, bueno, esa es la cartilla. Se las puedo hacer llegar a las memorias. Con gusto me dejan su mensajito ahí en nuestro canal de YouTube para hacerles llegar esta información. Bueno, este es uno de los manuales que nos regala la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este manual ABCDE es, creo que uno de los que más se ha difundido en los cursos de primeros auxilios psicológicos. Nos brinda varios aspectos claves para poder brindar los primeros auxilios psicológicos. Entonces tenemos este en el cual la Universidad de Chile tiene en su página virtual, en su canal de YouTube, como todos unos módulos, unos tomos a través de videos donde nos enseñan el proceso práctico para llevar a cabo la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, quienes deseen profundizar en este tema van a encontrar aquí un espacio interesante para abordar de esta manera el realizar o brindar los primeros auxilios psicológicos y capacitarse de manera amplia en este tema. Entonces, el manual ABCDE nos habla de que la A es ese proceso de escucha activa, donde yo me acerco a ese otro para comunicarle mi interés por su bienestar, para mostrarme presto a escuchar, a acompañar, a orientar. Tenemos la B, que son esas, el orientar la respiración consciente y diafragmática. Iniciábamos este espacio hablando sobre esa respiración consciente, sobre este proceso de regulación emocional. Cuando hay una persona que está muy tensa, yo como la invito o la llevo a que regule su estado emocional, a que respire de manera consciente y plena en el momento presente. Jerarquizar necesidades. Entonces yo me acerco a esa persona, primero que todo me presento. Bueno, pero antes de ese proceso de presentarme, yo debo autoevaluar. ¿Me siento en condiciones para brindar esos primeros auxilios psicológicos? ¿Me siento preparada para escuchar, para acompañar hasta el final de los mismos? ¿O se lo comunico a otra persona que tenga ese deseo de llevarlo a cabo? Orientar la respiración consciente y diafragmática, jerarquizar necesidades, activar redes de apoyo. Entonces ahí se conectan estas dos, jerarquizar necesidades y activar redes de apoyo. Yo voy a escuchar a la persona. Bueno, cuéntame qué necesitas en este momento. ¿Cómo te puedo ayudar? La persona sabe qué necesita, sabe qué debe hacer, solo que no tiene claro cómo hacer. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cómo implementarlo? Porque en ese momento su cabeza, su cerebro, su psique, su interpretación tal vez del momento está en un estado que no le permite o no le permitiría actuar de manera funcional. Entonces nosotros, cuando brindamos esos primeros auxilios psicológicos, estábamos para ser mediadores de ese momento o ser como los conciliadores entre esas mentes opuestas que no logran organizarse para tomar una acción. Entonces, allí en esos videos de la Universidad Pontificia de Chile nos ponen un ejemplo de un caso de una persona que está en crisis por a un tema ambiental o algo que ocurre, si mal no lo recuerdo, y entonces le dicen como que, bueno, ¿cómo te podemos ayudar? Ah, es que tengo amigos en la guardería y el coche lo tengo no sé dónde y debo pagar el parking, pero debo comunicarle a mi esposo, ok, ven, vamos a organizar qué es en este momento lo más urgente, lo más necesario para tomar acción y ellas se comienzan a activar esas redes de apoyo. ¿A quién podemos llamar para que vaya y recoja a tu hijo? ¿Tu esposo podría recogerlo? Sí, ok, listo. ¿Quién nos va a ayudar a sacar el carro del parqueadero? ¿Y dónde está el ticket? Ah, el ticket está en tal parte, listo. Y empezamos a activar esas redes de apoyo importantes. Hay una fase muy importante que es esta última, es la psicoeducación. Después de yo ya haber hecho todo este proceso, si a lo mejor derivé a un servicio de salud mental o a una EPS o IPS, voy a darle a conocer a la persona, mira, estos son los pasos a seguir, tú vas a quedar en este espacio, allí te van a valorar. Es muy importante que tenga presentes que después de eso que tú viviste,
pueden ocurrir estas y estas otras situaciones. Eh, Aquí esta guía incluso me parece eso que es muy práctico también, que nos regala específicamente unas guías como unas recomendaciones para brindar a la persona. Ellos utilizan también unos recursos en línea y unos recursos como llamadas y demás, pero pues propiamente de Chile. Ustedes como empresa y demás podrían organizar, jerarquizar el de ustedes em, por líneas telefónicas u otros espacios y cuando este esté organizado, pues se puede compartir y difundir con el personal, pero que sea propiamente de la ciudad, que sea útil. Por ejemplo, aquí contamos con una línea, que es la línea 106, la línea 106 de apoyo telefónico, de apoyo psicológico, perdón. Deme en un momento. Retomamos por aquí este espacio. Es que hoy me encuentro trabajando fuera de mi espacio habitual y bueno, cuando esto sucede, a veces se cuentan con algunos ruidos un poco más distorsionantes del ambiente. Entonces, bueno, veníamos hablando específicamente de cuáles son esos aspectos a nivel general que nos brinda eh, este manual, ¿sí? Esos pasos a veces. Pero miren lo interesante que me parece este manual, porque ellos nos van a dar el paso a paso de cómo brindar esos primeros auxilios psicológicos. Ah, entonces en escucha activa te vas a presentar, vas a conectar con esa persona, buscando prestar atención a la información que está transmitiendo, porque esa información es tan valiosa y tan necesaria, porque es la que nos va a orientar el proceso para que sean los primeros auxilios psicológicos efectivos. Por eso es muy importante revisarnos. Si yo no me encuentro en la condición o en la capacidad de escuchar a ese otro, de comunicarle que aquí estoy para ayudarlo, para escucharlo, para acompañarlo, es mejor que se lo derivemos a otra persona, que busquemos otra persona que sepamos que tiene el conocimiento o que hagamos una contención breve mientras llega, porque pues hay situaciones en las que puede estar en riesgo la vida suya o la de la persona. Ese reentrenamiento en ventilación, por eso mis espacios por lo regular empiezan con un ejercicio breve de mindfulness, pero pues también es conectarlo un poco con esa respiración diafragmática, esa que hacemos completa y profunda, buscando nivelar un poco mm, esa sensación de desconexión. Resulta que nosotros siempre respiramos, pero que tanto respiramos de manera conscientes, conscientes del momento presente, de lo que está pasando, de nuestra respiración. Cuando estamos en un momento de crisis, no llega el suficiente oxígeno al cerebro y al no llegar este suficiente oxígeno, pues la persona no va a pensar con claridad. Entonces, bueno, aquí volvemos a esta categorización de necesidades. Entonces, miren que acá nos da un párrafo como una guía. No quiere decir que es que los primeros auxilios psicológicos se deben aplicar textual como está acá, no, pero sí nos dan una guía, una línea base para brindarlos adecuadamente. Entonces, aquí en esta categorización de necesidades nos dice, me gustaría saber si quizás hay algo que usted esté necesitando en este momento, en lo que yo pueda ayudarle. Tal vez necesite hablar con su familia o quizás necesite contactar a carabineros o información respecto a su situación de salud. Intentemos poner en orden lo que necesito para ir paso a paso solucionando los problemas, partiendo primero de lo más urgente. ¿Qué le parece? Entonces, es llevar a la persona que priorice sus necesidades de una manera específica, que pueda como disminuir la tensión que se puede generar debido a la situación que esté pasando, lo que decíamos ahora, derivación a redes de apoyo y psicoeducación. Entonces, acá nos dice el manual, dice trabaje junto al afectado el material de psicoeducación, explíquele
¿Qué puedo hacer frente a una crisis? Si esta crisis vuelve a aparecer o es muy probable que debido ante la situación que acabas de vivir, en los próximos días tengas insomnio, no puedas dormir bien, bueno, diferentes síntomas que ya vamos a verlos un poco acá a profundidad, pero es importante dárselos a conocer a la persona. Aquí les quiero socializar una ruta breve. Esta fue diseñada por mí en mi proceso de formación en la especialización, pero esta también ya le compartí en otros espacios, me parece muy importante, llevando a que las empresas tomen la conciencia de que cada empresa debería de tener su ruta de atención psicológica, el plan de qué hacer. Si estoy con tengo un trabajador en el sitio de trabajo desempeñando una actividad contractual y lo llaman, tu esposo acaba de fallecer, tu hijo acaba de tener un accidente. Bueno, muchas de las situaciones que pueden llegar a ocurrir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a acompañar a este colaborador? Si me entra en una crisis, si se desmaya, ¿cuál va a ser mi plan de acción? Y después de que esto suceda, cuando el colaborador regrese, ¿cómo va a ser mi actuar frente a ese proceso? Entonces, bueno, esta guía acá, aunque la tengo literal como la diseñé específicamente para mi trabajo de la especialización, pero es una base que les comparto para que ustedes la tomen como un recurso para adaptarla a sus realidades empresariales. Entonces aquí, digamos, llega reporte de accidente de trabajo o llega la situación, tenencia en intervención psicológica inmediata. Es necesario en este momento brindarla, la persona está presta a o no la puedo brindar en este momento porque la persona está agresiva y si lo hago pues se pone en riesgo mi seguridad o también la seguridad de la persona porque cuando alguien le empieza a hablar entonces empieza a autoagredir más, bueno, diferentes cosas que pueden pasar. Entonces aquí ya la guía nos va diciendo, ah, sí, sí, entonces vamos a realizar un seguimiento, la persona se deriva a una unidad de salud mental, se evalúa si cumple con los criterios, bueno, y todo el proceso, si es necesario que esta persona luego me ingrese según las recomendaciones con las que salga médicas, me ingrese a un programa de prevención de vigilancia epidemiológica, y bueno, aquí se va dando como todo ese proceso. ¿Qué hacer y qué no hacer? Entonces, bueno, esta guía también nos dice que es importante saber que sí escuchar de manera cuidadosa y reflejar los sentimientos y la naturaleza de los hechos. Sí comunicar aceptación, sí plantear preguntas abiertas, sí llevar a la persona a una mayor claridad, sí evaluar la mortalidad, sí hacer un convenio para recontactar, sí acordar un segundo encuentro. Porque, pero ¿cómo así? Si yo ya brindé los primeros auxilios psicológicos y pues yo tampoco me dedico a esto, mi profesión es otra, o yo en la empresa cumplo una función diferente. Pero ven, tú atendiste ese primer momento, ¿cómo le vamos a hacer un seguimiento breve para saber que la persona sí esté asistiendo a un determinado lugar que requiera para recibir todo este acompañamiento? ¿Qué no hacer? No contar tu propia historia, no ignorar sentimientos o hechos, no juzgar, regañar o tomar, no soslayar las señales de peligro, no dar la razón del problema, no intentar resolverlo todo ahora, porque antes nosotros somos ese canal para disminuir esa tensión emocional del momento, no tomar decisiones que comprometan por largo tiempo y demás. Aquí hay unas pautas, la Universidad de San Buenaventura Medellín precisa que una situación de emergencia, no todos vamos a responder de la misma manera, no todos vamos a afrontarla de la misma manera, porque ahorita hablábamos que esas habilidades de afrontamiento dependen específicamente de nuestra personalidad, de los hechos que hemos vivido, de los mecanismos de defensa que ya nuestra mente utiliza. Entonces es importante saber que ante estas situaciones traumáticas van a depender diferentes factores al momento de responder a la misma. La naturaleza y gravedad de los acontecimientos que estemos experimentando, nuestra experiencia con acontecimientos angustiantes anteriores, el apoyo que podamos recibir o percibir de parte de otras personas, de nuestra condición o estado de salud tanto a nivel físico como emocional, la edad o el rango etario al que pertenezcamos, la historia personal y familiar en problemas de salud mental, cultura y otras tradiciones. Y bueno, básicamente esta es como la información que tenía para darles a conocer. Estas son algunas de las fuentes bibliográficas de las cuales se tomó la información. Y bueno, muchas gracias a todos por su participación, por estar presentes en este espacio. Los invitamos a que nos continúen siguiendo nuestro canal, a quienes nos ven en diferido
Muchas gracias por ingresar, por conocer un poco más de este tema. Aquí hablamos a grosso modo diferentes aspectos. Les comparto estas webgrafías o estos manuales para que los revisen a profundidad, que probablemente les va a ser muy útil para capacitar a su personal en las empresas o para capacitarse a sí mismo y autogestionarse ante una crisis al ya conocer estas prácticas o también poder brindar un acompañamiento a otros. Entonces, fue un gusto haber estado en esta tarde con ustedes y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.